llena mi vida con tu poder. Buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor bendiga vuestras vidas y sea este un tiempo de gran bendición a nuestro espíritu. Damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad de poder estudiar la palabra del Señor y seguir con el estudio que quedó del miércoles pasado. ¿Recuerda usted lo que estamos estudiando? Bueno, estamos estudiando los dones del Espíritu Santo. Bueno, tenga ahí a la mano su Biblia, una libreta de apuntes, un lápiz y vaya anotando las citas bíblicas y todo lo que usted considere importante a través de este desarrollo del estudio. Oramos. Señor, gracias te damos en esta hora y encomendamos a ti nuestras vidas. La gracia y la sabiduría venga de ti al corazón de cada uno. Te amamos y te adoramos, Señor. Amén. El miércoles pasado estuvimos viendo los 4 primeros dones del Espíritu Santo. Y aquí es donde estamos usando de referencia 1 de Corintios capítulo 12. Y recuerda usted que estuvimos viendo allí los 4 primeros dones del Espíritu Santo, que son los siguientes: espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, espíritu de fe y sanidades, dones de sanidades. Y hacíamos énfasis en los dones de sanidades, que no es solamente el don de sanidad para una enfermedad, sino de sanidades, variadas enfermedades, varios tipos de enfermedades. Entonces, para cada enfermedad, allí el Señor tiene un don para operar en ese problema. Amén. Vamos a continuar entonces hoy día con los siguientes dones: el don de milagros, el don de profecía, discernimiento de espíritu, hablar en lengua y también diversas géneros de lengua. Bien, vamos a comenzar entonces con la número 5. El hacer milagro. Este es un acto de poder sobrenatural que allí altera el curso normal de la naturaleza. El hacer milagro, es decir, el hacer milagro va contra la naturaleza. Aún va en contra de todo lo que allí se muestre como imposible. Por eso que hay un pasaje en la Biblia que dice: hay algo difícil para mí, dice Dios, porque para Él todo es posible. Bueno, Él es el Creador, Él es el Dios Todopoderoso. Bueno, estos eventos que causan asombro, actos divinos de poder, son los que allí son manifestados en este don de milagros. Este don de milagros. Podemos ver en las Escrituras algunos ejemplos y podemos ver allí lo que ocurrió en Hechos capítulo 5, versículos del 17 al 20, donde encontramos estos hechos de los apóstoles cuando ellos fueron tomados, presos y fueron encarcelados por predicar el Evangelio. Miren lo que ocurrió en aquellos días. Predicar el Evangelio. Y esto fue motivo para ser encarcelados. Pero los apóstoles no estaban solos. Allí fue cuando Dios envió un ángel del cielo y abrió las puertas de la cárcel. Y los hermanos fueron puestos en libertad. Usted me dirá, pero eso es imposible. Pero Dios nos dice: ¿hay algo difícil para mí? Pues para el que cree todo es posible. Y a través de este don de milagro es donde Dios obra con poder y con autoridad, aún
sobre las cosas naturales, porque Él tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre toda la creación, sobre todo lo creado. Así también tenemos otro ejemplo de una niña llamada Dorcas o Tabita, donde allí fue sanada y fue liberada para gloria de Dios. Entonces, allí el Señor resucita a esta señorita, y por lo cual entonces su vida comenzó a manifestarse dentro de su cuerpo. Bueno, las sanidades de los enfermos, echar fuera demonios, es propio entonces del don de milagros. En sexto lugar, tenemos profecía, el don de profecía. El oficio de un profeta es hablar a favor de Dios. Las palabras que pone Dios en sus labios para decirlas. Bueno, este don se da solo a algunos creyentes, para que desempeñen su función profética dentro de la iglesia. A propósito, recuerde usted que todos estos dones son para edificación de la iglesia, para edificación. Por lo tanto, entonces la profecía, el don de profecía, está allí con esa finalidad de poder entonces edificar a la iglesia, porque el que profetiza está hablando a favor de Dios, las palabras de Dios, lo que Dios pone allí en su boca. Por consiguiente, la profecía es un don especial que capacita al creyente para dar un mensaje de revelación directo de Dios. Aquí no hay un mensaje preparado, estudiado, sino que es instantáneo. Dios revela ese mensaje, usa a ese profeta y lo entrega. Todo es bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso, entendamos entonces que la profecía no es para predecir el futuro, sino para la proclamación de la voluntad de Dios a través de su palabra. Y esto es glorioso, el don de profecía. En séptimo lugar, tenemos el discernimiento de espíritus. Mediante este don especial, también es un don especial, el Espíritu Santo faculta para discernir y juzgar de una forma debida la profecía que se está entregando. Distinguir, por ejemplo, lo que es y no es de Dios, lo que es y no es del Espíritu Santo. Por eso entonces, aquí es donde el discernimiento de espíritu, este don, revela, manifiesta si lo que allí está ocurriendo es de Dios o no. Tenemos el caso aquí de Primera de Corintios capítulo 14, versículo 29, que dice: asimismo, los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. Es decir, allí, en el momento cuando 2 o 3 profetas están hablando, los demás juzguen, es decir, la congregación juzga, porque está esto pasando a través de un hombre. Y es allí donde está entonces el discernimiento de espíritu, que permite entonces ver si es de Dios o no es de Dios. O la persona está hablando a través de un espíritu maligno o a través del espíritu humano, y no a través del Espíritu Santo.
Ahora, es importante tener en cuenta que el don de discernimiento de espíritu no es aquel de juzgar a la gente, como se puede pensar. El don de discernimiento no es para juzgar a las personas, más bien al espíritu que está detrás de esa manifestación. Es decir, el carácter de ese espíritu que está siendo manifestado. Allí es donde opera entonces este don de discernimiento de espíritu. En octavo lugar, tenemos el don de hablar diversas lenguas o géneros de lengua. Y este término allí de clases de lengua se refiere sin duda al hecho de que hay nuevas lenguas y lenguas humanas y lenguas angélicas o celestiales. Algunas lenguas son idioma humano, ¿verdad? Se hablan muchas lenguas en el mundo entero y son de carácter humano, como ocurrió, por ejemplo, en Pentecostés, cuando allí fue derramado el Espíritu Santo. Y podemos verlo aquí en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos del 7 adelante, cuando allí fue derramado el Espíritu Santo. Entonces los hermanos que allí recibieron, los apóstoles que recibieron el poder del Espíritu Santo, comenzaron a hablar como evidencia en otras lenguas. Y dice aquellos que estaban escuchando allí, porque no solamente eran cristianos los que estaban reunidos, sino que aquí habían de diversas nacionalidades. ¿Y qué pasó? Dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban todos confusos, porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Sí, porque allí el Espíritu Santo manifestó ese poder glorioso y ese don ya allí en los hermanos para hablar diversas lenguas. Estaban ahí sorprendidos los que estaban en ese momento de visita. Pues como les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, como los partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judá, en Capadocia, en Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y en las regiones de África. Se da cuenta bien de diferentes nacionalidades, diferentes lenguas. Pero allí cada uno estaba escuchando hablar en su propia lengua. ¡Qué glorioso! Y allí dice, habían cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bueno, ese es el objetivo. La lengua glorifica a Dios. La lengua como don allí habla misterios de Dios. Y estas personas que nunca habían escuchado hablar o tal vez no habían conocido a Dios, ellos comenzaron a escuchar el mensaje de Dios en su propia lengua, en un país extraño. Bueno, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Bueno, eso es justamente el hablar diversas lenguas o diversos géneros de lengua. También tenemos acá este don que es un don celestial, donde se habla en un lenguaje celestial. Y este lenguaje son una lengua angelical, una lengua que se habla en lo celestial, en lo glorioso, en lo divino.
Y esas palabras que son usadas allí son para alabar a Dios, para adorar a Dios, para orar a Dios en ese lenguaje celestial. ¿Mm? Y podemos verlo aquí en Primera de Corintios. Volvemos aquí a Primera de Corintios, capítulo 12, donde allí vamos a ver el capítulo 14, versículo 22, que dice: así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Porque si pasa algún incrédulo de alguna nacionalidad y allí ese don de lengua está siendo manifestado y es escuchado por ese extranjero, allí ese extranjero estará escuchando el mensaje de Dios. Y ese es el mensaje del cual allí está escuchando que Dios lo ama. Allí hay vida en ese mensaje. Bueno, también lo vemos aquí en el mismo capítulo 14, en el versículo 2, donde dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Ahora nadie le puede entender, aunque por el Espíritu Santo está hablando misterio. Es decir, está en una comunión, en una comunicación con Dios, hablando un lenguaje celestial. Es importante saber que estas lenguas de origen celestial, el que está hablando allí, habla con Dios, adora a Dios. Y aquí hay misterios que nadie los entiende. Ahora, estos dones están vigentes en la iglesia. Por eso, amados hermanos, tenemos que también tomar en cuenta lo que dice 1 Corintios 12. No quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Como iglesia, nosotros no podemos ignorar acerca de los dones espirituales, porque los dones del Espíritu están vigentes, porque Dios es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo. Por lo tanto, entonces dice allí que Él repartió a cada uno como Él quiso. Hay diversidad de dones, por lo cual la iglesia tiene que estar allí al tanto de saber los dones que hay en el plano personal y glorificar a Dios a través de esos dones. Y por último lugar, el noveno de los dones que aparece aquí en 1 Corintios 12 es el interpretación de lengua. Mediante este don, el Espíritu Santo faculta para comprender y comunicar el significado de un mensaje en lengua. Sí, porque es interpretar esa lengua que se está escuchando. En la iglesia se escuchan lenguas. Hay hermanos que hablamos lengua. Pero así también la interpretación de la lengua es muy importante. Y aquí es donde opera este don, el don de interpretación de lengua. Los creyentes participan entonces de una revelación inspirada por medio del Espíritu Santo, al tener la interpretación de esa lengua que se está hablando. Las lenguas interpretadas son un medio de edificación a toda la congregación, a medida que responde al mensaje que allí está recibiendo.
como vemos aquí en 1 Corintios 14, versículos 6 y 13, donde dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia? ¿De qué vale? Tiene que haber interpretación. Versículo 13 dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque ahí es donde entra en operación el don de interpretación de lengua. Y esto está dado a la iglesia para edificación. Los dones del Espíritu Santo son para edificación. Amados hermanos, como iglesia deseemos los dones espirituales. Y aún más dice la Escritura, deseemos los mejores dones. Entre paréntesis, no es que haya un don que es mejor que el otro, sino desear los mejores dones se refiere de acuerdo a la necesidad de la iglesia local. Por eso deseemos los dones. ¿Qué dones necesitamos en la iglesia? Bueno, pidamos a Dios, danos, Señor, este don que necesitamos en la congregación. Amados hermanos, todo esto es para edificación. Por lo tanto, vayamos tras lo que el Señor tiene para nosotros, para su iglesia. Por algo Dios, en Cristo el Señor, nos ha puesto en su iglesia para que nosotros, de acuerdo a esos dones, funcione como un cuerpo fuertemente unido, herméticamente allí funcionando para bendición y para poder ser testigos de un evangelio de poder. Amado hermano, que el Señor siga derramando su gracia sobre vuestra vida y sigamos aprendiendo acerca del Espíritu Santo. Sigamos aprendiendo de los dones del Espíritu Santo. Sigamos instruyéndonos, como también conociendo y palpando en nuestras vidas estas evidencias que son celestiales, pero manifestadas en nuestras vidas para la gloria de Dios. Que el Señor añada gracias sobre sus vidas, amados. Y recuerde los cultos que tenemos en la semana, como también el domingo, la escuela dominical a las 10, y para que a las 11 estemos dando paso al culto que viene a continuación. Un abrazo, bendición. Estaremos en contacto y a su disposición. Un abrazo, que Dios les bendiga. Amén. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi